Buenas. Después de nuestras historias por hacer rock en Hispanoamérica y todo lo que hemos transcurrido al respecto, nos vamos para otro territorio que tampoco nos aleja del rock, pero que sí nos va a mostrar una secuencia histórica de incertidumbre, que es la que se está viviendo allá. Nos vamos para el Reino Unido, o nos vamos para Escocia, Irlanda, Gales, Irlanda del Norte, o nos vamos para la Gran Bretaña. Nos vamos para todas esas tierras a la vez. Resulta que el 23 de junio del 2016, un día por la mañana, apareció una votación que decía que el 51.9% de la población de estas islas votaba por salirse de la Unión Europea. Semejante resultado era completamente inconcebible, inesperado, era lo más en contravía de la historia que uno se pudiera imaginar. Revivía todas las heridas y todas las viejas pesadillas que estas y cada una de estas islas tiene las unas contra las otras, todas contra Inglaterra. Revivía las viejas pesadillas de las guerras europeas, revivía todas las viejas pesadillas y resultaba de lo más incomprensible, aún lo resulta, desde el punto de vista de un pueblo que había logrado resolver o por lo menos aquietar una buena parte de sus tensiones para proyectarse hacia el futuro. Esto lo devuelve muchos años en el tiempo mientras vuelvan y se pongan de acuerdo para la foto, una vez que este resultado entró en curso y fue cambiando la dinámica total de lo que significa el Reino Unido y de lo que significa Europa y de lo que significa ser europeos, porque una gran cantidad de estudiantes y de jóvenes ya ni siquiera eran ingleses, ni eran alemanes, ni eran españoles, eran europeos. Una generación intereuropea existe que ya no responde a los estados nacionales como única referencia, y esto va a cambiar la geopolítica de Europa y la geopolítica de muchos lugares, porque las pobres Malvinas van a quedar en remolino con esto del Brexit también, las Falklands y los territorios de ultramar, y esto va a desenrollar una cantidad de tensiones históricas que ya habían logrado aquietarse de alguna manera. Les vamos a contar por qué es tan complicado, y se los vamos a contar desde la perspectiva de las Islas Británicas en este capítulo. Y luego vamos a hablar de eso desde la perspectiva de Europa. ¿Qué significa esto con respecto a Europa en estos capítulos que vamos a hacer para comprender el Brexit en el sentido histórico de la palabra?
Primero vamos a hacer una diferencia entre lo que llamamos Reino Unido. Reino Unido, que está representado por la sigla UK, United Kingdom. El Reino Unido como tal, the UK, the United Kingdom, corresponde a Inglaterra, Escocia, Gales y norte de Irlanda. Eso es lo que llamamos el Reino Unido. Las Islas Británicas son estos países que les dije del Reino Unido más la isla de Irlanda toda. Esos son las Islas Británicas. Entonces, cada una de estas es diferente. Irlanda, a su vez, es un país, Irlanda República, y la otra parte de la isla está en el norte y corresponde a lo que es el Reino Unido. La isla misma, donde está Inglaterra, Escocia y Gales, es lo que se llama la Gran Bretaña. ¿Les suena muy enredado? Bueno, vamos a explicar todo eso y vamos a explicar por qué el Brexit lo que hace es abrir las heridas que se conformaron en todas estas distintas denominaciones de lo que son estas islas, en donde se desarrolla la historia de todos estos pueblos, y eso es lo que les vamos a contar. Entonces resulta que, bueno, la palabra Brexit significa que Bretaña se sale de la Unión Europea. Ustedes han visto que la palabra exit, que se ve en los teatros y que se ve en los metros y que se ve en los sistemas de transporte, significa salida, ¿sí? Entonces, los británicos se salen de Europa, se llama Brexit, por eso se llama así. Los británicos se abren del parche. Entonces, ¿qué van a hacer estos por fuera de ese parche? Bueno, vamos a contar estas historias ahorita. Resulta que cada uno de estos pueblos tiene su historia particular. Estos pueblos eran originalmente celtas. Luego fueron anglos y sajones en el caso de Inglaterra. Hay una cantidad de capas de pueblos que los han venido habitando, que han generado identidades históricas en cada uno de ellos, identidades profundas y poderosas. En general, el norte de Europa se separó del continente por el Canal de la Mancha, y allá se encuentra ese archipiélago de las Islas Británicas, y todas son islas menores y hay dos islas mayores. Una isla más grande que es Irlanda y otra isla grande que es Gran Bretaña, que es la que les digo que está conformada por Escocia, Gales e Inglaterra. Entonces dicen que es como una especie de comentario sarcástico que el primer Brexit fue geológico, porque ocurrió en el momento en que estas islas se separan del resto del continente europeo hace cerca de 450.000 años. En aquella época eso no se votó. Entonces resulta que hace 6.000 años ese proceso geológico se consolidó y quedaron esas islas completamente aisladas del resto del continente europeo. Y ahí empieza ese carácter insular, esta narrativa insular de lo que va a ser la historia de estas islas. Y esas iban a ser historias de acción, suspenso, intriga, pasiones desbordadas, dolores, tusas, traiciones. Es un salpicado de una cantidad de historias increíbles. Estas islas eran una tierra de bretones. Los bretones son parte de los celtas. O sea, nosotros tenemos una gran cantidad de pueblos celtas que originariamente venían, hasta donde sabemos, de un punto en el centro de Austria que era la Hellstatt, ¿sí? Y que van subiendo por toda Europa y que van a llegar hasta estas islas y que van a tener muchos nombres porque hay muchos tipos de celtas. Uno de esos celtas van a ser los de Bretaña, los bretones. Y así los van a llamar los romanos porque es que resulta que estas islas fueron conquistadas por muchos pueblos. Entonces estaban los celtas y van a llegar los romanos, van a ser parte del Imperio Romano. Una parte de estas islas va a ser parte del Imperio Romano. O sea, lo que hoy corresponde a Inglaterra va a ser parte del Imperio Romano.
y los romanos llegaron hasta arriba, hasta un punto en que decidieron que las legiones romanas no se metían en los bosques porque les dieron por la cabeza en una de esas batallas de los bosques. Entonces dijeron, no nos vamos a meter por todos esos bosques porque no sabemos pelear en esas legiones. Allá las legiones se pierden en los bosques. Entonces hicieron una muralla que se llama la muralla de Adriano. Quiere decir que el Imperio Romano ya no iba a pasar de para arriba. Eso quiere decir que de ahí para arriba el mundo de lo que sería Escocia y toda la isla de Irlanda va a mantenerse dentro de un esquema celta. O sea, los pueblos celtas allá se van a desarrollar largo tiempo y van a quedar aislados del proceso romano que se va a dar en lo que es Inglaterra. Entonces los romanos le dijeron así a los bretones. Antes las islas se conocían como Albión en tiempos legendarios. La gente que se ponía brava con ellos les decía la pérfida Albión. Y es un área un poquito más grande que el Ecuador. Imagínense, estas islas tienen 315.159 kilómetros cuadrados y semejante tropel el que han armado por el resto del planeta estas islas. Entonces, si lo comparamos con otros países para saber todo lo que pasó ahí, pero en ellas han habitado muchos pueblos, así chiquiticas como son, por ahí ha pasado un montón de gente. Entonces, por ahí pasaron los pictos, que están en Escocia, los escotos, que también están en Irlanda, y los britanos, que están en Inglaterra. Y todos estos pueblos eran celtas, estaban, digamos, emparentados con los celtas. Luego, en el siglo V de la era van a llegar los romanos. Cuando los romanos llegan al mundo celta, ellos van a ser los que nos cuenten de los celtas. Los cronistas del mundo celta van a ser los romanos. Por eso es que tiene tanta, digamos, es tan ingenioso el tema de lo que van a hacer los franceses con Asterix y Obelix, y era contando a partir de los celtas su propia historia de una manera fabulada en un cómic, porque en realidad los que nos van a contar cómo son los celtas son los romanos, porque ellos fueron los cronistas de esto. Entonces después a la isla van a llegar los anglosajones, que la van a invadir en lo que hoy corresponde a Inglaterra, Gales y Escocia. Y ahí empezamos con esta larguísima historia. De aquí para adelante esto van a ser una gran cantidad de conflictos. Y esos conflictos tienen dos dinámicas. La dinámica de la desintegración y de la dinámica de la unificación. Entonces, cada vez que aparece alguien que lleva a una unidad entre todos estos pueblos, ese se vuelve un héroe, un personaje legendario. Entonces, cuando en el caso del rey Arturo, que era los celtas, protegiéndose de la invasión de los anglosajones, él decía: un rey, una tierra, una espada, one king, one sword, one land. Y eso lo hace uno de los legendarios unificadores de este imaginario de la unión de estas islas. También otro que lo va a hacer grande es Alfredo el Grande. Y por último va a haber un personaje que hace una línea derechito hasta nuestros días, que se llama Guillermo el Conquistador, William the Conqueror, que entre otras cosas los emparenta con Holanda y chismes de después. La reina Isabel I, que va a acuñar el imperio, y la reina Victoria, que es la que va a vivir en el siglo XIX, en un país donde yo les decía que una de cada 5 personas del planeta Tierra formaba parte del imperio británico, hasta llegar a ser un imperio de semejantes dimensiones. Entonces, esto, digamos, es como la historia común, pero ellos tienen una cantidad de historias en donde cada uno de ellos desarrolló una identidad. Los irlandeses los hemos contado muchas veces. Hemos contado cómo los irlandeses desarrollaron una identidad a partir de la cultura celta, a partir de la llegada de San Patricio, a partir del libro de Kells, a partir del gaélico, del irlandés como idioma, porque estos celtas tienen un idioma que es el gaélico. Eso es distinto en cada uno, pero es el mismo idioma fundamentalmente. Entonces uno lo puede llamar irlandés, uno lo puede llamar galés, uno lo puede llamar escocés, pero sigue siendo la base del gaélico, que es el idioma original de los pueblos celtas.
Entonces los irlandeses van a tener su propia historia y van a tener el reino gaélico de Brian Boru y ellos van a tener su propio rollo, su propia versión del cristianismo, sus propios monasterios, que es una historia súper fascinante, ese sincretismo que hizo San Patricio entre el cristianismo y el mundo celta y las diferentes leyendas paganas que luego se cristianizan y se va a producir una fusión muy particular en el caso de Irlanda, donde hay cualquier cantidad de leyendas, una de las cuales es la que dice que en Irlanda San Patricio desterró las culebras, entonces no hay culebras, entonces había una vez un territorio en disputa con Escocia, ¿es eso? ¿Será Escocia o será Irlanda? Dice, no, eso no tiene ningún problema, usted vaya y mírese a ver si hay culebras, si no hay culebras es Irlanda y si hay culebras es Escocia. Estos pueblos están además salpicados de una mitología deliciosa, porque de ahí vienen los grandes mitos, por eso van a generar escritores grandísimos y poderosos con todo su tejido entre el mito y la historia. Entonces, bueno, así van lo suyo, van los irlandeses hasta que va a llegar un punto de quiebre. Un punto de quiebre que nos va a dejar una herida que va a durar 500 años de ahí para adelante. Y es que resulta que Inglaterra, que es el país, digamos, como el territorio más grande, más habitado, en este momento ellos tienen 56 millones de habitantes. O sea, Inglaterra, que es 2 veces del tamaño de Antioquia en nuestro país, tiene en sí misma más habitantes que toda Colombia. Toda la vida han sido muchos. Siempre han sido muchos más que los irlandeses, que los escoceses y que los galeses. Inglaterra se va a expandir sobre Escocia, sobre Gales, sobre Irlanda y se las va a montar. Y se las va a montar en serio y va a expandirse primero sobre ellos y más adelante sobre el mundo entero. Pero los primeros que quedaron notificados de este proyecto inglés fueron los vecinos, a los que les fue catastróficamente con esa idea y que terminaron metiéndolos allá a la brava. Por eso es que se nos van a formar tantos problemas en el futuro, porque ellos no fueron invitados, ellos fueron invadidos. Y ellos fueron, digamos, fueron maltratados en sus tradiciones y en su lengua y todo de una manera reiteradamente sanguinaria. Y eso va a generar heridas, que es la que les digo que habían logrado aquietar y se van a volver a calentar ese parche con el Brexit otra vez. Imagínate, pero estoy hablando de 500 y 600 años después, vuelven otra vez a generar tensiones que ya habían logrado con muchísimo esfuerzo mantener en cierto grado de quietud. Por eso es que esta decisión es tan grave en su aplicación en la vida cotidiana. Entonces resulta que cuando viene la reforma protestante, que va a empezar en Alemania con Lutero y que después va a llegar a Suiza y se va a esparcir por Europa, cuando llega a Inglaterra, Enrique VIII, para divorciarse de Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena,
rompe con el papado, desconoce al Papa como la cabeza de la Iglesia Católica y monta su propia iglesia, que es la Iglesia Anglicana, porque esta gente es anglos, son anglos y sajones también. Entonces él monta su iglesia anglicana, de la cual él es la cabeza de la iglesia, se une al movimiento de la Reforma por motivos mucho más de faldas que de fe, pero ahí termina metido y él monta otra película diferente. Pero como Inglaterra va a llegar a ser tan poderosa, el protestantismo se va a expandir en una gran medida por ellos. Entonces resulta que la Irlanda para ese momento es católica hasta los huesos. Tan católica, que tiene mucha afinidad con España. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que la España católica y la Irlanda católica eran llaverías. Entonces, temiendo Enrique VIII una unión entre la Irlanda católica y la España católica, que fuera como una especie de pincita sobre la isla de la Gran Bretaña, decide hacer una cosa loquísima, y es llevar una gran cantidad de escoceses protestantes. Porque en Escocia también, ahorita les cuento, es que Escocia, cuando llega la Reforma, hay unos en las tierras altas que se mantienen católicos y que van a creer en el catolicismo con mucha fe. Esos son los Highlanders, la gente de las tierras altas. Pero va a haber otros que se van a meter en la Reforma y se van a volver protestantes y van a entrar en una comunicación con los ingleses. Esos protestantes escoceses, con ellos van a coger un parche, un montón de ellos, y los van a mandar a Irlanda en lo que se conoce como la plantación de Ulster. Entonces la plantación de Ulster es sembrar seres humanos, haga de cuenta, para cambiar la correlación poblacional y religiosa de un territorio. Entonces van a llegar muchísimos apoyados por el ejército y con una cantidad de dinero detrás en condiciones muy ventajosas, y finalmente esto nos va a llevar a una batalla donde se define el destino de Irlanda, la batalla de Boyne de 1690, donde los protestantes toman el control total de la isla y los católicos irlandeses pierden la batalla y quedan sometidos a toda clase de penurias, a que les quiten la tierra, a que eventualmente les vayan a prohibir hablar el lenguaje gaélico, a que les hagan una matanza terrible que va a ser Cromwell, el gran forjador del parlamento para los ingleses, es un asesino para los irlandeses, y aquí en adelante se va a armar un lío que no van a poder solucionar sino hasta la firma del acuerdo de paz del Viernes Santo de 1998. Of all the money that I spent it in good company, and of all the harm that I've done, alas, it was to none but me, and all I've done for want of wit to memory I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be with you all. Ellos van a durar mucho tiempo. De aquí para adelante surge una guerra que va a durar, y rompe estas islas y las desangra, y se va a empeorar mucho más, porque más adelante, ya en el siglo XX, va a quedar rota la isla de Irlanda entre un pedazo que formará parte del Reino Unido y otro pedazo que será una república independiente. Entonces la isla de Irlanda queda rota en dos. Sí, Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Y por el otro lado, pues desde la colonización de Ulster
Irlanda ha sufrido unas penurias terribles a mano de Inglaterra, porque Inglaterra la invadió y creó un cambio estructural en la relación de la cultura católica irlandesa de San Patricio, que era el factor de identidad de ellos. Luego ellos quedaron bastante enojados con los ingleses por haberles hecho eso y seguirán enojados con los ingleses mucho tiempo más. Ese es el parche con Irlanda. A su vez, con los escoceses va a pasar otra cosa. Y es que resulta que como con la reforma, es que todo nos lleva a la reforma también. Con la reforma, los escoceses, unos se van a volver protestantes, eso los vamos a llamar presbiterianos, porque los protestantes se llaman según donde se hagan. Si son franceses se llaman hugonotes, si son escoceses se llaman presbiterianos, y así. Entonces resulta que estos que se vuelven presbiterianos van a ser amigos de los ingleses. Pero la gente de las tierras altas, los Highlanders, los grandes clanes, la gente de los MacLeod, toda esta gente que hemos visto a lo largo de las miniseries, se recomienda para estos capítulos ver Outlander, porque Outlander está basada aquí, en esta herida que hay entre los escoceses y los ingleses. Entonces resulta que los ingleses siempre fueron mucho más que los escoceses. Los escoceses aún hoy en día son 5 millones. Cuando todos los escoceses, mientras en Inglaterra hay 56 millones de habitantes, o sea, el pico es más grande que Escocia. Entonces, poblacionalmente, eso es totalmente desigual. Los irlandeses del norte son 1,5 millones. O sea, los ingleses son muchos más, y siempre lo han sido. Entonces, los ingleses van a desarrollar un esquema de ejércitos muy disciplinado, compacto, que se van a llamar las casacas rojas. Y ellos se van a enfrentar regularmente contra los escoceses en varias batallas, una de las cuales estuvo filmada en Braveheart, Corazón Valiente, con Mel Gibson. Otra es la de Roy Robb. Hay una gran cantidad de historias de Robert Bruce y los grandes héroes escoceses. Y en un momento dado va a haber una batalla en donde todos los clanes escoceses, todos los MacLeod, los McIntyre, toda esta gente, los Fraser, estos escoceses cuyos clanes se distinguen por el color de las faldas, que se distinguen, cada clan tiene un color, el color de esa tela, de esa falda, eso es el color de un clan, es la historia de un linaje, es, digamos, todo, hay un sentido épico, narrativo muy importante. Y esto es muy importante porque los escoceses van a terminar haciendo una nación mental en el momento en que se sientan destruidos. Finalmente, estas tensiones brutales, sangrientas, terribles entre los ejércitos británicos y los clanes escoceses van a terminar en una batalla en donde los clanes escoceses van a quedar brutalmente derrotados. Se conoce como la batalla de Culloden. Y esto es tan serio que nuestro Luca Prodan, el rockero que se fue para Argentina y terminó cantando en el grupo Sumo y terminó creando toda esa nueva sonoridad, tiene una canción en donde efectivamente le hace un recuento a esta batalla. En el rock argentino desde Sumo, ¿sí me entiende cómo se nos pegan todas las historias? Argentina y Escocia se van a unir en la bronca contra Inglaterra, y en La mano de Dios la cantaron tanto en Argentina como la cantaron en Escocia. Entonces resulta que los escoceses van a ser derrotados terriblemente en la batalla de Culloden. Y después de que los derrotan en la batalla de Culloden, empieza una persecución como la que le hicieron a los irlandeses. Les prohíben hablar su lengua escocesa gaélica. Les prohíben el kilt, o sea, la falda escocesa. Se vuelve ilegal. Los pueden ir persiguiendo por cualquier parte, los pueden matar sin motivo, los van a cazar como animales. Y ellos, derrotados, se van a ir para el Caribe. Se van a volver piratas.
Y por eso los piratas van a ser de origen irlandés y de origen escocés. Y van a terminar siendo parte de los antepasados de los sanandresanos, de la gente de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Por eso es que la gente de San Andrés, ellos se llaman MacLeod, se llaman MacLean, se llaman O'Neill. Tienen esos apellidos escoceses porque vienen de la diáspora escocesa e irlandesa en el Caribe. Entonces, porque es que no se puede vivir allá. O sea, lo que es a Irlanda le van a prohibir hacer ejércitos. Por eso los irlandeses van a poder entrar a cualquier ejército del mundo y por eso van a estar metidos en toda nuestra independencia. Y O'Leary va a estar con Bolívar y O'Higgins va a estar en Chile. Porque ellos no van a poder formar parte del ejército de su país, porque no van a poder tener armas, porque se las prohíben. O sea, es como una destrucción del imaginario de una nación. Lo que ocurre en la batalla de Boyne en Irlanda y en la batalla de Culloden en Escocia. Entonces estos pueblos quedan derrotados frente a un creciente poder que eventualmente se va a tomar todo el parche. Después va a someter a los galeses, pero con los galeses la cosa es un poco menos complicada porque los galeses total dicen, usted si me respeta mi lengua y mi cultura, yo no me voy a poner en contra suya. O sea, nos hacemos pasito. Vamos a entrar en un espacio comercial. Voy a contarles un par de misterios que están relacionados con los holandeses. Uno, ¿cómo es que los holandeses, siendo un país tan pequeñito, van a ejercer una influencia en el planeta entero? Por ejemplo, lo que hoy es Manhattan era Nueva Ámsterdam, la fundaron ellos. Y al otro lado del planeta, lo que hoy es Nueva Zelanda, se llama así, porque había una Zelanda holandesa. Y el otro misterio es cómo es que un país tan pequeñito va a crearse a sí mismo robándole tierra al mar a través de un sistema de diques muy refinado y complejo que los mantiene en el planeta Tierra. Bueno, les voy a contar cómo hicieron esto. Resulta que a comienzos del siglo XVII, Holanda era un pedacito pequeño del Imperio Español y estaba buscando su independencia. Y en un momento dado, al no poder comerciar las especias con Lisboa, tenían que hacer toda la vuelta de pasar por debajo del continente africano, por el Cabo de la Buena Esperanza, para llegar hasta Indonesia, conseguir las especias y devolverse para llegar otra vez a Holanda. Esa ruta era tan peligrosa que la mayoría de los barcos que partían no regresaban. Entonces, para poder solucionar ese problema, o por lo menos encontrar la manera de asumir esos riesgos, se inventaron un truco financiero. Ese truco financiero es muy importante porque eso seguía siendo igual de lejos, seguía siendo igual de peligroso, Holanda seguía siendo igual de chiquitico, pero lo que se inventaron era una manera en la que en lugar de poner todo el dinero en un barco que no sabía si iba a regresar o no, pusieras un pedacito de dinero en cada uno de los barcos de una flota, en muchos barcos. Con ese truco crearon la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Eso era lo que ellos hacían. Y entonces ellos empezaron no solamente a crear estos pedacitos de inversión en el barco, sino que uno como ciudadano holandés podía ir a la plaza y comprar una acción en la compañía. Entonces, muchos ciudadanos comprando una acción generaban un capital importante. Ese capital, así de grandote, se podía invertir en crear una flota, construirla, contratar los marineros, llevarlos por esas rutas, conseguir las especias y volverlas a traer a Holanda. O sea, creaba las condiciones para poder hacer rentable, financiera y posible la empresa. Ese truco, así de sencillo y de claro, sigue funcionando hoy. Así funcionan las acciones y así funciona la bolsa de valores. Su impacto está todavía presente en nuestros días.
Ahora, la compañía no era que fuera tampoco un alma de Dios. Eso sí tampoco vamos a decirlo porque de todas maneras era una compañía del siglo XVII y en ese momento todos los imperios europeos estaban metidos en uno de los episodios más aterradores y brutales de la humanidad, que era el comercio triangular. Y además, también colonizaron muchos pueblos, como el caso de Indonesia, y también los esclavizaron y también los metieron dentro de esta lógica infernal. Y la compañía estuvo metida en eso como todos los demás, por eso no se le exonera y no es que uno diga que eran fantásticos, no. Pero el truco financiero funcionó. Y con el dinero que recaudaron, pudieron financiar los diques de Holanda. Ahora, ¿por qué les estoy contando yo esto? Porque resulta que este episodio fue patrocinado por Hyun Uk Chu y su club de inversionistas. Y este es un proyecto que cree en la importancia de entender el mundo financiero para poder entender el mundo de hoy y tener criterios dentro de él. Entonces les queremos agradecer a ellos por toda la pedagogía que hacen y por patrocinar y apoyar este episodio. Entonces, los galeses, que eran lo que son Escambria en este momento, fueron conquistados por los ingleses y por el rey Eduardo I de Inglaterra en 1282 y fueron anexados a la corona inglesa, digamos, sin mayores horrores. No es que los quieran tampoco, pero pues no tienen una bronca así, pues tan tenaz. Y desde ahí, el que va a ser futuro rey de Inglaterra lleva el título de príncipe de Gales. Entonces, con los galeses también hay un tema, pero no es un tema extremo. Si no es que los quieran tampoco, pero no es un tema, digamos, de confrontación de nación, como pasa con Escocia y como pasa con Irlanda, que quedaron muy, muy bravos con respecto a Inglaterra. Inglaterra va a terminar montando el proyecto del Reino Unido por encima de todos los demás. Con los irlandeses por lo menos hay un mar de por medio, que es el mar de los irlandeses, pero los escoceses sí es que están en la misma isla. Entonces los escoceses van a sufrir muchísimo y después de la diáspora, del sufrimiento, de la prohibición de su lengua, de sus héroes, de muchas cosas, terminan uniéndose al Imperio Británico porque ¿qué más hacemos? Entonces los destacamentos escoceses terminan formando eventualmente parte de las tropas del imperio. Pero esto hasta la batalla de Waterloo, Napoleón y Wellington no sabían de qué lado iban a pelear los escoceses en plena batalla. Wellington no sabía si iban a apoyarlo a él o a Napoleón, y eso fue uno de los factores decisivos cuando ellos deciden apoyar a Wellington para la derrota de Napoleón en Waterloo. O sea, esto es un tema que sigue ahí pendiente, y los escoceses dicen, los guías le cuentan a uno cuando está en sus grandes castillos y todo eso, dicen que los ingleses los van a intentar destruir como nación en sucesivas ocasiones y que la última vez que lo intentaron en serio fue durante la era Thatcher, porque Margaret Thatcher va a cerrar las minas de carbón que constituyeron el imaginario y el pasado histórico más grande, va a dejar a todos los mineros sin ningún tipo de esperanza. Se van a hacer muchas películas sobre esto, Billy Elliot, Full Monty, Pride, muchas películas se van en La visita de la banda, muchísimas historias van a contar de ese momento en que van a morir los escoceses en sus minas de carbón. ¿Por qué es tan grave? Porque los escoceses son el corazón de la revolución industrial. La revolución industrial se va a hacer fundamentalmente en Escocia. Watts, el que inventó la máquina de vapor, es escocés. Y además tienen otra herida muy grande y es el tema de María Estuardo y de Isabel I, que eran primas. Isabel I termina ejecutando a María Estuardo y la manda a matar. Le da durísimo, eso sí le dolió terrible, pero igual la mandó a matar para que fuera el protestantismo y no el catolicismo el que se impusiera en Inglaterra, porque María Estuardo era católica, María Estuardo, reina de Escocia.
Después de eso termina reinando su hijo Jacobo, y cuando empieza la gran destrucción contra los irlandeses, ellos van a hacer una rebelión apoyada en Jacobo, que va a ser la rebelión de los jacobitas, los Jacobites. Entonces, esa es una rebelión contra Inglaterra y contra el protestantismo de parte de los irlandeses católicos. El tema de católicos y protestantes va a romper la isla y se va a volver una identidad de naciones. Entonces los irlandeses se van a meter en el catolicismo como un rasgo de identidad fundamental, y los de las tierras altas de Escocia también, en contra de los protestantes que fueron parte de la plantación de Ulster en Irlanda, o que fueron los presbiterianos que van a hacerse al poder con los ingleses en Escocia, en el sur de Escocia. Entonces esto queda roto, y estos pueblos van a ser prácticamente anexados a Inglaterra y no van a poder resolver sus clamores de estados nacionales porque van a ser derrotados, van a ser vencidos. Entonces cada uno de ellos va a formar, lo que es Gales tiene como capital Cardiff, lo que es Escocia tiene como capital Edimburgo, y lo que es Irlanda del Norte tiene la capital en Belfast. Irlanda República tiene la capital en Dublin. Entonces estamos hablando de estas ciudades principales. Entonces Inglaterra se va a hacer después muy poderosa. Ya una vez que conquiste las islas que la rodean, va a empezar con el continente y con el mundo, y va a llegar hasta los confines de la tierra, pues porque esto va a llegar hasta Nueva Zelanda, hasta Australia. Bueno, después hablaremos de lo que es el Imperio Británico y la nostalgia que eso va a producir. Total, estos pueblos se sienten ofendidos en su identidad histórica. Entonces los escoceses van a crear un estado mental de país. Entonces cuando uno atraviesa en los ferrocarriles Escocia, ellos empiezan a gritar que uno está llegando a Escocia, que uno está llegando a Escocia, que atravesó la frontera de Escocia, y uno mira por la ventana y se ven las mismas ovejas que estaban 2 metros antes, pero ellos la montan, que no, que es que llegamos a Escocia, mejor dicho, la dicha, porque ni siquiera tienen un mar que los separen. Entonces eso está ahí, y ellos han tenido siempre a los franceses como sus más grandes aliados, y ellos han estado siempre metidos en la historia de la Gran Bretaña, sintiendo que se desconocen sus propios méritos, como el ser ellos los inventores de la máquina de vapor y muchas otras cosas, que digamos la misma revolución industrial es un invento en el que los escoceses son absolutamente protagónicos. Entonces, ellos siempre sienten eso, y siempre se sienten, digamos, como invadidos, y a la vez son parte de esa historia, porque ellos eran parte de todo el Imperio Británico, pero ellos se sienten lastimados por esa historia y por lo sucesivo que va a hacer eso, porque es que si estamos en la era Thatcher, quiere decir que hasta tiempo después todavía les duele cuando les cierran las minas, y los hijos de los escoceses vencidos por el cierre de las minas de carbón van a ser los chicos de Trainspotting, que nacen en un mundo sin futuro y que se van a inyectar heroína, y cuya generación es donde pertenece Luca Prodan, el que se termina tocando en sumo en Buenos Aires. Sí, esas historias se nos van a enlazar de manera increíble. Entonces resulta que los escoceses tienen lo suyo, los irlandeses tienen lo suyo.
los escoceses nunca han estado convencidos de formar parte de la Gran Bretaña, pero no han tenido más alternativa. Hubo un referéndum en el cual se les preguntó si ellos querían seguir formando parte de la Gran Bretaña con Inglaterra. Y ellos en ese momento dijeron que sí, no porque quisieran formar parte de la Gran Bretaña con Inglaterra, sino porque querían seguir formando parte de Europa, que es distinto, ¿sí? Entonces, bueno, en tanto estemos en el barco de los europeos, seguimos remando con estos manes los ingleses, ¿sí? Pero es que resulta que en el momento en que va a ganar el referéndum de que se salgan de Europa, los escoceses dicen, ¿what? ¿Cómo así, man? Uy, yo vendí la lora para no cargarla. ¿Yo qué hago aquí si aquí no era donde yo quería estar? Yo quería estar era por los europeos. Los escoceses votaron masivamente en contra. Los irlandeses votaron masivamente en contra porque tienen todo un tratado de paz delicadísimo del cual hemos hablado varias veces que defender, y que esa frontera que lograron tumbar una vez que concretaron el acuerdo de paz del Viernes Santo podría volver a activarse con el Brexit, porque en la Irlanda República empezaría la Unión Europea y en la Irlanda del Norte llegaría el límite, de ahí para adelante ya no sería la Unión Europea. Entonces, como dicen, no nos van a volver a poner una frontera que nosotros quitamos y que nos costó 100 años de sangre, no lo van a hacer por una vuelta en la que nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, por más que los escoceses votaran masivamente, por más que los irlandeses votaran masivamente, los ingleses son mucho más. Y fueron Inglaterra y Gales los que votaron por salirse de Europa. Y ni siquiera todos los ingleses, porque realmente los jóvenes no querían salirse de Europa porque pierden todas las ventajas, 23 países de la beca Erasmus, trabajar en todas partes, poder transitar libremente por la Unión Europea. Ellos habían ganado un continente y volvieron a quedar encerrados en una isla, pero no votaron el día que tocaba. Y no hicieron esa diferencia que hubieran podido hacer en votación porque no se la pillaron, no se pellizcaron fue después. Y después ellos eran los que más pierden todo. O sea, realmente la gente que más pierde son los jóvenes, porque pierden todas las oportunidades que ya tenían mientras pertenecieran a la Unión Europea. Entonces esto divide las generaciones, porque dice, las personas mayores votaron con la nostalgia de un imperio que es un fantasma del pasado y ya no existe, y nos quitaron el futuro por apegarse a un pasado. Entonces los escoceses dicen, bueno, ahora sí yo no sé qué hago acá. Voy a ver si me monto en otro referéndum y me abro de aquí. Ellos legalmente no tienen derecho a hacerlo porque el referéndum que hicieron fue el que se supone que era el que se hacía una vez en la vida. Pero dice, una vez en la vida estando en Europa, pero sin estar en Europa, yo vuelvo y la pienso otra vez. La isla de Irlanda tiene un artículo pequeñito que se hizo después de la partición que dice que ellos por un plebiscito pueden llegar a unificarse, a reunificarse Irlanda del Norte con Irlanda República. Eso no ha sucedido, pero podría ser. O sea, no se descarta tampoco. Entonces todo esto se puede romper en pedacitos, en los pedacitos que existía cuando empezamos nuestro relato. Sí. Esta gente no se pone de acuerdo para la foto de aquí en adelante. ¿Cómo van a solucionar todo este montón de heridas que abren las viejas cicatrices que ya de una u otra manera se habían aquietado con el acuerdo del Viernes Santo? Ya en ese momento, el problema más grave de todos, que era la guerra en Irlanda, llegaba a un proceso de paz en donde se ponían de acuerdo los irlandeses del norte protestantes, que para entonces ya llevaban 500 años en la isla, ya no eran recién llegados, los de la plantación de Ulster, que quieren pertenecer al Reino Unido. Los católicos, que habían quedado excluidos de todo el empleo y las oportunidades
a partir del momento de la hegemonía de los protestantes en la isla. Y los británicos, que habían estado en una guerra sin cuartel contra los católicos irlandeses durante todo el siglo XX, se pusieron de acuerdo con proyectos históricos totalmente antagónicos e irreconciliables, porque Irlanda tenía que ser católica por el trébol para siempre, porque Irlanda del Norte tenía que pertenecer al Reino Unido, y porque Irlanda la católica no quería formar parte del Reino Unido. Entonces eran los republicanos versus los unionistas, y esto los desgarró y los llevó a los niveles de degradación de sangre más terribles que se conocieron con el nombre eufemístico de The Trouble, los problemas. Eso fueron mucho más que problemas, le digo, eso fue una guerra tenaz a un vaso limpio. Y logran un acuerdo de paz que es absolutamente asombroso y que todavía sigue siendo una gran inspiración, y que inspiró en buena parte nuestro propio proceso de paz, o lo que de ello pueda suceder en el futuro. Y resulta que ya habían logrado aquietar ese parche, que era el más difícil de todos. Con los escoceses, pues con el referéndum ya habían logrado por lo menos tener un acuerdo mínimo en que ellos sí querían seguir perteneciendo al Reino Unido. Y resulta que ahora, cuando deciden salirse de Europa, todas estas heridas se vuelven a montar y vuelven a sangrar. Entonces, la primera parte de nuestro programa es como, de nuestra historia del Brexit, es como Inglaterra, Escocia e Irlanda sangran con el Brexit en las viejas heridas que habían logrado aquietar a lo largo de los siglos y que vuelven a aparecer de manera dramática con esa decisión histórica del Brexit. Que esto todavía no vaya llevado a unas confrontaciones, pues ojalá que no. Pero cualquier cosa puede pasar. Ahorita, como estamos suspendidos en pandemia y todos los ingleses están encerrados y todos los escoceses y los irlandeses están encerrados, todavía no salen a la calle a discutir qué fue lo que pasó. Cuando salgan a la calle a discutir qué fue lo que pasó, vamos a ver qué pasa. Todo esto se va a traducir en un partido de fútbol, porque ya todas las cosas se van a llevar al fútbol. Y es que resulta que hay un viejo partido que se llama Old Firm entre el Glasgow. Glasgow es la ciudad más importante de Escocia, aunque la capital sea Edimburgo, divina Edimburgo. Glasgow es la ciudad más grande, la ciudad industrial, la ciudad más importante. Entonces resulta que había una liga que eran los Celtic, que apoyaban a los irlandeses católicos por la afinidad y la simpatía que tienen estos dos pueblos por haber padecido a un enemigo común. Y por el otro lado estaban los Rangers, que eran totalmente protestantes y que se habían hecho con la idea de nunca incluir a un católico, lo que recordaba la exclusión de los protestantes en Irlanda del Norte y repetía esos esquemas
tan antipáticos de exclusión y sectarismo. Total, cada vez que esta gente jugaba, eso se armaban los líos más grandes, eso además llevaban los cánticos, y un tema futbolístico llevaba un tema religioso, y un tema religioso llevaba un tema nacional, y un tema nacional llevaba a todas estas disputas no solucionadas en el imaginario colectivo. Y eso fue, digamos, como uno de los puntos donde se nota la envergadura del conflicto, hasta que ya finalmente a Rangers contrató, porque los Rangers decían que estaba en su, digamos, como en sus estatutos nunca contratar a un católico, hasta que contrataron a un tipo del Sampdoria que era católico, y empezaron a romper esta exclusión que durante tanto tiempo los hacía antagónicos por todas las disputas no resueltas. Entonces, toda esta cantidad de problemas del pasado que viene desde las abadías y desde San Patricio y desde Robert Bruce y desde todos los relatos escoceses de Rob Roy y de Outlander y todas esas leyendas en donde los malos del paseo eran los ingleses con sus casacas rojas, y toda la influencia y el poderío que Londres va a llegar a tener como corazón del mundo, porque la hora del planeta la determinan los ingleses, porque el meridiano de Greenwich es a partir del cual se determina la hora en el planeta. La idea del cercano, mediano y lejano oriente es con el meridiano de Greenwich. Lo que les queda relativamente cerca es el oriente cercano, lo que les queda más lejitos es el oriente medio, y lo que les queda lejos es el lejano oriente a los ingleses. Porque yo un día me puse a pensar dónde quedaba el lejano o el cercano oriente de aquí de América Latina, y queda lejos todo. Entonces dije, no fue desde aquí que trataron esas categorías. Los chinos a su vez buscaban el lejano occidente en los tiempos de las leyendas del gran mono que se había comido los melocotones sagrados de los dioses y lo habían castigado yendo al lejano occidente. El centro de la tierra lo determinan los diferentes imperios. Entonces Londres, que llegó a ser semejante imperio tan impresionante, fue el que determinó la jugada y el que mandó la parada en todas estas historias. Entonces, finalmente Londres termina disolviendo los parlamentos de Escocia y de Gales y uniéndolos a un solo parlamento, que es el parlamento inglés. Invento inglés, el de los parlamentos, ¿no? Eso fue lo que hizo Cromwell, que era inventarse un parlamento en donde se ponía inmediatamente un freno consultivo a la autoridad del rey. Porque ellos también se hicieron sus revoluciones con su Carta Magna y todo. También tienen una historia muy importante en la formación de los estados de derecho, los ingleses. Y los escoceses tienen lo suyo, el empirismo. También son los grandes filósofos escoceses, y así cada uno tiene, los irlandeses tienen todos sus premios Nobel y tienen todos sus grandes escritores, cada uno tiene su propia gloria, pero el poder lo tiene Londres. Entonces, en la medida que el poder lo tiene Londres es el que determina, digamos, como un poco la suerte de todos estos hasta ahora. Ahora, Londres votó en contra del Brexit, Londres como ciudad. Los que votaron fueron digamos como la masa rural, fue la que votó más en contra a favor del Brexit, por esa nostalgia antigua de imperio. Total, esa decisión de este 23 de junio del 2016 nos trae a colación épocas ya aparentemente lejanas y resueltas en la historia de estas islas, que salen a colación por esta decisión histórica. Esto en lo que tiene que ver con ellos. En lo que tiene que ver con Europa, eso es otro relato, ahí también hay un problema muy serio con el Brexit. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. ¿Por qué les estamos contando estas historias del Brexit? Porque es absolutamente necesario entender qué está pasando ahí. Porque eso reconfigura la geopolítica y el mapa de Europa y tiene una incidencia muy importante en el mundo también. Y hemos oído hablar tanto de eso, tantas veces, que es importante contar por qué, en qué consiste, qué es lo que divide, qué se decidió ahí, a quiénes afecta, de aquí a las filas
de camiones para poder entrar con productos al Reino Unido, parados allá en unas tierras donde se hizo un túnel del que vamos a hablar en el próximo capítulo, que es un milagro de la ingeniería moderna, el Eurostar para unir a Francia con Inglaterra y todo lo que eso implica en la geopolítica de lo que estamos viviendo ahora y que entró en vigencia a partir de enero de este año. Porque es que esto está pasando mientras hablamos. En enero de este año ya se entró en vigencia. Todo el tiempo desde el 2016 estaba en transición. Estaba viendo a ver cómo se hacían, cuáles podían ser los acuerdos o los no acuerdos. Pero a partir del 31 de diciembre, el 1 de enero, entró en vigencia. Por eso estamos hablando del Brexit. Y vamos a continuar en el siguiente capítulo contando cuáles son las implicaciones de esta decisión con todas estas heridas históricas de estas islas con respecto a Europa. Entonces, desde los espacios de la batalla de Culloden, de la batalla de Boyne, de los grandes imaginarios históricos desde San Patricio, pasando por Arturo, el rey Arturo, pasando por María Estuardo, reina de Escocia, pasando por los irlandeses y todas sus historias, Robert Bruce, Outlander, Inglaterra expandiéndose en un proyecto imperial que recorrería el planeta y todas las formas como estos pueblos han entrelazado esta historia turbulenta en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.